tardes, bienvenido a la materia de teoría del turismo, hoy en la segunda clase que tenemos del trimestre. Entonces ya desarrollando hoy la clase, el segundo módulo, tenemos que la elaboración del concepto de turismo y el estudio de los factores y componentes del concepto. Tenemos una etimología y una historiografía de lo que es el concepto de turismo. Y si ustedes investigaron y vieron ya la programación, preparado para la clase, se dan cuenta que tenemos una definición, descripción y contenido de las corrientes de la descripción, teoría general del contenido del turismo y los elementos constitutivos del concepto, lo que vamos a ver hoy. Y el factor cinético estático, lo que es el factor económico de los bienes turísticos, el factor sociológico de los grupos y el factor lúdico motivacional. Fíjense lo que hace referencia a toda esta conceptualización de lo que vamos a ver hoy en el módulo 2 a lo que es el concepto de la teoría del turismo. ¿Qué es teoría del turismo? Turismo, etimología y historiografía. Es un conocimiento producido en las empresas turísticas y dirigido hacia las empresas mismas turísticas, es decir, un conocimiento que surge de un contexto particular con teorías y estructuras teóricas distintas, métodos de investigación y prácticas que no se encuentran ubicados en un mapa disciplinar conceptual. Como podemos recordar en la primera clase, la teoría es aquella hipótesis, aquella conceptualización que radica de una hipótesis, de una probabilidad. Esa es la teoría. Y lo aplicamos hoy al turismo porque dentro de esa teoría turística tenemos hipótesis que resaltar o que hacer en base a las empresas que nosotros estamos trabajando como licenciado en turismo. Y podemos ver la etimología de esa palabra del turismo. El turismo implica un viaje con retorno. Sea cual sea la etimología que se adopte la palabra, hace referencia a que luego de conocer, luego de que todo esté dicho en un lugar diferente al de la residencia, se va a volver a casa. Pero más allá de esto, ¿qué quiere decir turismo? ¿Qué implica el ir y volver? El estar en contacto con personas de culturas, tal vez diametralmente opuestas a la propia. Ver un mundo diferente por días, semanas o meses. ¿O qué hay detrás de eso? El turismo es eso, es conocer. El turismo es eso también, es descansar. Bueno, aunque hay gente que hace turismo y llega a su casa y dice, no, necesito una semana para descansar. Sí, eso lo vive. Pero eso es lo que es el turista. Ir a conocer otras culturas y respetar ese conocimiento de otras culturas. Se lo digo con base propia, que uno cuando viaja se encuentra diferentes tipos de cultura. Mire, eso es impresionante. Eso es impresionante, el pensamiento y el golpe transculturizacional que uno tiene en llegar a ese país y más que todo fuera del continente a lo que uno vive aquí mismo en Venezuela. Y aquí mismo en Venezuela, culturalmente también, no con ese impacto, pero sí es muy diferente el andino al oriental, es muy diferente la persona de costa al de Caracas, y es muy diferente la persona de frontera al que vive en Barquisimeto, en Lara. Son cuestiones aquí mismo que nos complementan, ¿cómo es? Nos hace muy diferente. Bueno, y hasta en la misma comida, yo en esto ya estaba hablando de que hasta las hallacas somos diferentes a nosotros. Quienes hacen hallacas en Caracas la hacen de una manera, realizan la masa de otras cosas, le echan otras cuestiones. En Caracas hay personas que en otras partes pues no las cocen antes de meter a la nevera, nosotros las cocinamos y las metemos a la nevera, por lo menos en el caso de nuestra familia, cómo hacen el guiso, en otro lado le echan huevo, en otro lado no, o sea, en otro lado le echan cebolla. Hasta en eso
no hace nosotros esa transculturización que tenemos. Pero eso es lo que implica esa teoría turística, ese mensaje de esa teoría en base a una hipótesis, una probabilidad, un supuesto, lo que nos hace a nosotros investigar. Como vemos, el viaje al turismo por el latín, el hebreo, la familia del atur, del turismo al turismo, lo hemos ido modificando. Tal vez la escuela más popular sea la latina, a la que Jiménez hace referencia. En este caso, el turismo llegó a este nombre a partir de una actividad humana, los viajes, para luego pasar a una expresión oral y finalmente a la lengua escrita. No recuerdo ahorita en qué parte, vamos a buscarlo ahorita para buscar el primer viajante, el primer turista. Vamos a ver, el primer turista en el mundo. Yo lo estuve leyendo hace años cuando estaba estudiando turismo, pero aquí por lo menos fíjese, en el caso del filósofo griego Heródoto, 495 o 425 a.C., considerado como el primer turista de la historia, no paró de viajar pasando por el mar Egeo, la provincia de la actual Turquía, por Atenas, Tracia, Macedonia, Cilicia, etc. Aunque yo leí una historia de el primer turista en el mundo que encontraron, no me acuerdo en qué parte, en un glaciar, con una mochila y eso, que quiso salir de la estructura de la familia donde estaba y lo encontraron viajando. Le estoy hablando de la época, bueno, de la época de los primeros inicios del ser humano, pues. Eso es lo que se habla del primer turista. Eh, Vamos a ver aquí. Sí, dicen que es el filósofo griego Heródoto, el primer turista. Pero, volviendo otra vez, tal vez la escuela popular, como ya lo dije, se origina en tour, dar vuelta. Si vemos la etimología de la palabra turismo, tenemos tour, que significa dar vueltas. Palabra de origen inglés que tiene sus primeros registros en el siglo XII, esta a su vez viene de tornare, girar, redondear, o tornus, que llevan a la idea de giro, de viaje circular de la vuelta al punto de partida. ¿Por qué hablamos de ida y vuelta, de tour, de un giro? Porque nosotros salimos de un lado y regresamos otra vez a donde salimos. Eso es lo que implica la palabra turismo. Sin embargo, se ha abogado por otras raíces, aunque con menos fuerza, indican que la palabra tour o tour se asocia a los viajes desde el libro de los números, que lleva a concluir que la raíz de turismo es de hecho hebrea, Leiper. Ahí la escuela asociada a él indica como el término surge luego una concesión de transporte a la familia francesa de la Tour durante el siglo XVI. Y si nos ponemos a ver, pues relativamente la palabra turismo, viendo la etimología de la misma, es reciente, pues, relativamente reciente. Pero más allá, como yo lo coloco aquí, más allá de los orígenes de la palabra que se usa hoy en día corrientemente de lo que es turismo, se puede examinar que implique los significados que ha recibido el turismo. Una vez superado los asociados a su etimología, una forma de hacerlo es ver la evolución del hecho social. En este caso se encuentran diferentes escuelas y tendencias que dividen en dos grupos: la histórica evolutiva y la naturalista, que también se llama eternista. Eso lo han dividido en cuanto a lo que es la teoría del turismo. Esas escuelas de una historia histórico-evolutiva de lo que ha sido el turismo, y otra escuela que ha sido la naturalista, que ha sido del surgimiento mismo del turismo sin algo sistemático, sin algo relativo de producción, de lo cual ha surgido diferentes conceptos, eh, más que todo coloquiales, por decirlo así. Aquí yo les dejo una lámina, ¿sí? De la que es la evolución del turismo en comparación con la escuela histórica evolutiva y la naturalista, también llamada eternista. La escuela histórico-evolutiva, 1954, ahí están los diferentes autores, hablan del aturismo, o sea, sin turismo, el preturismo, el turismo y el posturismo, el turismo socializado.
De ahí, del turismo, surge el turismo aristocrático y el turismo de masa. ¿Por qué hablamos del turismo aristocrático? Porque hay relativamente en los años finales de los 60, principios de los 70, el turismo, cierto tipo de turismo lo hacía, era la pura gente, bueno, de bastantes cualidades económicas o las monarquías, pues eran los que hacían esos turismos, esos viajes. Y recordemos que, lamentándolo mucho en esos turismos, pues a comienzo del siglo XIX, eh, estamos hablando del siglo antepasado, del siglo pasado también, pues ese turismo, lamentándolo mucho, se desvirtuó hacia la parte de África. Y iban con un turismo, por decirlo así, de aventura, naturista, entre comillas, pero que implicaba la cacería. Y eso lo vivió mucho esa aristocracia que define esta escuela histórico-evolutiva. Y tenemos la escuela naturista o eternista, como yo le dije hace un momento, no viene con un protocolo ni algo sistemático, sino viene con algo, por decirlo así, empírico, menos consensuado, y se habla de un preturismo, un turismo y el turismo social, que el turismo social es lo que vamos a hablar más adelante, que relativamente es lo que modifica todo el aparato turístico que tenemos a nivel mundial, tanto desde lo más local hasta a nivel internacional. Y, y en eso también nos tenemos que enfocar dentro de esas teorías turísticas, ver cuál es el turista que viene aquí a Venezuela y cuál es el turista que sale de aquí a Venezuela hacia cierto. Por lo menos, tal vez sea la lejanía, es verdad, pero normalmente nosotros no estamos acostumbrados a hacer turismo más allá de Europa, por decir así, el venezolano, y el resto aquí en Latinoamérica. Yo estuve hablando hace años cuando estaba estudiando turismo y estuve ejerciendo ciertas guiaturas y ya cuando, después de graduado, porque uno siempre está en el área de investigación y preguntando, pero por lo menos siempre hablaba con los turistas y yo les preguntaba a ellos cómo veía Venezuela y la parte de Latinoamérica y más que todo lo de Europa me decían, me acuerdo de esa frase que me dijeron que nosotros tenemos aquí todas las ventajas para hacer turismo. Yo le dije, ¿cuáles son esas ventajas? Una es la parte económica y todo. Me dice, no, es que tú viajas para, para cualquier parte de Latinoamérica y vas a tener la facilidad del idioma, lo que tú no tienes en Europa. Si tú viajas de España y vas para Portugal, es otro idioma. Si vas de España y vas para Francia, es otro idioma. Si vas de España y vas para Italia, o sea, en eso, y uno que ha viajado internacionalmente, eso afecta bastante. La parte de la comunicación, el poder comunicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel de esas teorías turísticas, pues Venezuela y los investigadores pues han desarrollado ese turismo más que todo hacia la parte de Latinoamérica. Y me acuerdo que anteriormente, le estoy hablando hace 30, 25 años, uno no viajó porque, bueno, uno estaba chamo, por decirlo así, joven, y uno no viajó porque eh, no sé cómo decirlo, no era la necesidad o no era otros factores, sino era la situación. mm, Yo digo de que no pensaba uno en otra forma, por otra manera de viajar, pero aquí salían autobuses directos para Chile, salían autobuses directos para Ecuador, salían autobuses directos para Perú. Entonces, habían diferentes formas de hacer turismo. Hoy en día, pues, sabemos la realidad que manejamos en el país y no es de turismo. Tenemos el factor cinético estático del turismo. Este factor nos permite analizar el turismo como un hecho social y de conceptualizar un hecho social del turismo, lo cual genera una relación del sujeto turista y el sujeto receptor. Para que esto ocurra es necesaria una acción de movimiento, que es un desplazamiento calificado, denominado como voyage.
el cual define el desplazamiento con fines lúdicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. A su vez, este desplazamiento se transforma en cebo para indicar dedicación a un espacio determinado durante un tiempo completo. En términos teóricos del turismo, esta actividad se conoce con el nombre de ocio o loci, nombre que se le da a la actividad en la sociología. Y en verdad, pues, el que va a ser turista y el que va a desarrollar el turismo, que paga un paquete o realiza un viaje, pues, va a tener su ocio, pues, su parte de ocio. Y eso. Particularmente, por lo menos yo soy una persona que me gusta el turismo, pero ese turismo concienciado, ese turismo no lúdico, sino más que todo muy personal. Me gusta estar de repente en un resort y me gusta estar en una barra en la tarde, que esa cultura no lo tiene el venezolano y muy poco el latinoamericano. Esa cultura la tiene el europeo y el norteamericano. ¿Qué es lo que tienen ellos? Que después de las 7 de la noche se van para el lobby bar y pasan ahí 2 horas, 3 horas. El venezolano no. Me gusta la parte de las obras de teatro que las hacen en los resorts, en diferentes hoteles grandes se hacían. Pero eso de uno ir para la playa y hacer ejercicio o integrarse, muy poco. Y eso lo tenemos varias personas. De ahí es donde viene, vuelvo y repito, esos estudios, esas teorías del turismo para generar toda esta situación. La economía del turismo explora las principales formas y métodos que abordan los siguientes problemas. Esa parte de la economía son las relaciones económicas que surgen en la producción, distribución y consumo de productos y servicios turísticos, diseñados para satisfacer la necesidad y deseo de los turistas. Esos servicios y ese consumo tienen que saberlo calificar hacia qué tipo de turista es. Eso lo ve uno como turista y el que sabe hacer turismo y paga por eso es exigente. Por lo menos yo particularmente soy exigente en lo que estoy pagando. Si estoy pagando por un servicio, quiero que me den ese servicio. Lamentándolo mucho, y eso se lo van a encontrar ustedes, hay empresas turísticas que engañan con su publicidad, que engañan con lo que ofrecen, que engañan con ciertos paquetes. Y esas relaciones económicas muchas veces se cortan en lo que es la producción y distribución y ese consumo de ese producto por esas mentiras. El objeto de la economía del turismo son las normas y los métodos económicos para su uso efectivo en condiciones de recursos limitados. Hoy en día, de esos recursos limitados en esa economía del turismo, podemos verla y todavía la llevamos arrastrada la parte de lo que son operadores turísticos. Y vamos a hablar no de los grandes hoteles, pero bueno, sí, a grandes hoteles y medianos y pequeños en la parte de hotelería afectó lo de la pandemia. ¿Sí? Por eso, esos son unos recursos que hoy en día son limitados para poder establecer. Y eso que no hablemos entonces de las cosas de diferentes pueblos que vivían del turismo interno, del turismo del mismo venezolano o del turismo del mismo tachirense, porque en eso también se debe investigar quién es el que hace turismo y hoy en día a quién se le ofrece. La economía del turismo explora las principales formas y métodos que abordan los siguientes problemas. ¿Qué productos y servicios turísticos se producirán durante un periodo determinado? Así como la variedad y calidad que ofrecerán. ¿De qué recursos y tecnologías se producirán estos recursos y productos turísticos? ¿Cuánto demandará estos productos turísticos? ¿Cómo se distribuirán entre los turistas? ¿Y cómo se desarrollará la actividad económica con el tiempo? Todo esto son esa variedad, de esa calidad que podemos brindarle al turista de manera de lo que esté pagando en cuanto al servicio que se merece. Gracias. Sí, me despertó eso. El factor económico y los bienes turísticos. Fíjense una cosa, el turismo no solo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los resultados de los otros sectores
en un aumento de la calidad de vida de nuestros habitantes y una mantención de nuestro atractivo natural y su conservación como medio ambiente limpio. Un ejemplo, eh, vamos a suponer el pueblo de Chuao, ¿sí? En Aragua. El pueblo vive del cacao, pero también vive de una manera bastante de impacto del turismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ir para Chuao se llega o a pie, creo que son 8 o 12 horas, o se llega en lancha. Yo creo que es menos horas a pie, pero de todas maneras no hay una carretera allá. Y ese turismo que se realiza allá, imagínense ese pueblo de Chuao, pequeño y todo, los ingresos que tiene, eso influye fuertemente en esos resultados que van a generar la parte turística a la parte de la misma población que hace vida, en donde hace vida esa operadora turística o esa red de hotelera o una cuestión. Igual que Cartagena en Colombia. Allá hay unos hoteles, hay cadenas de hoteles, los hoteles de Camerón y todo, pero ellos impactan grandemente en la economía del sector donde ellos se encuentran. La economía del turismo es una ciencia que estudia y analiza las relaciones económicas que surgen en la producción e distribución, así como en el consumo de productos y servicios turísticos. Las personas son la columna vertebral de esa economía del turismo. El turista cuando viaja es el que lleva el dinero, el que paga la divisa. Aunque hoy en día los turistas más que todo viven para esos viajes viven es de las tarjetas de crédito. Y eso es un movimiento fuerte de dinero. Las principales direcciones de economía del turismo están dirigidas a la exportación e importación del turismo. La exportación turística es un procedimiento asociado con un sistema de intercambio de emociones e impresiones de un lugar. Y esto le puedo dar yo relativamente una experiencia que tuve. Cuando estuve en Nueva Esparta trabajando con turismo, allá llegaban turistas que se quedaban en un hotel y le vendían el paquete para que salieran de Nueva Esparta en vuelos charter hasta Canaima. Y en Canaima llegaban ese día, lo montaban en un helicóptero, lo llevaban hasta Santo Ángel, en vuelo, y regresaban y salían de una vez para Margarita o se quedaban hasta el otro. Entonces, fíjese, todos esos factores. El factor sociológico de los grupos. El turismo se define como un encuentro social entre seres. Hay que darse cuenta que ese factor de la sociedad, de los grupos, porque cuando nosotros hacemos turismo y hoy en día lo vemos muy en masa, en grandes cantidades, ese viaje de esos grupos de turistas para ir para la playa. Aquí en San Cristóbal hay varias operadoras turísticas, por decirlo así, que hacen viajes para la playa de 4 días, tres noches. Y usted paga el paquete, 100, 120 dólares, ahí le dan los servicios, lo que incluye, lo incluye, pero usted entra a la todo con diferentes tipos de personas. Entonces hay un factor sociológico o de los grupos. El turista y el receptor son entonces seres sociales. Por su parte, el turista pertenece a un medio social cultural concreto, mientras que el receptor personifica las características de su medio. El receptor, él ve al turista de una manera lineal, igual. Los que van en grupo vemos al receptor de otra manera, aunque hay esos choques culturales. Se genera gracias a la comunicación entre turistas y receptores. Y muchas veces esos choques culturales, si no se orienta al turista, si no se le da el estudio clarificado de la parte hacia donde va a viajar, más que todo en vuelos internacionales, pueden haber hasta problemas, ¿sí? Y eso sucede en todas partes, en todas partes. Entonces, por eso es que el factor sociológico o de los grupos es muy importante en que el licenciado en turismo lo sepa manejar y sea concreto en cuanto a la teoría del turismo, que es lo que refiere la materia. Buscar esa hipótesis de lo que puede haber ese choque cultural, porque no es lo mismo usted recibir en San Cristóbal a un grupo de árabes a hacer turismo que recibir a usted aquí en San Cristóbal a un grupo de colombianos a hacer turismo.
son factores sociológicos y de grupos muy diferentes. Dentro del medio social turístico se dan diferentes estímulos y respuestas por parte de los sujetos sociales. Y entre eso podemos ver esa empatía o la antipatía que nos hace diferente ante cierto hecho o ciertos momentos dentro de esa guiatura o dentro de ese paquete turístico. Tenemos la inculturización, ¿sí? La inculturación, aceptación favorable o parcial de los elementos culturales pertenecientes a otro medio social. Esos elementos culturales podemos hablarlo, un ejemplo de usted viajar a Asia, ¿sí? Nosotros, en la parte religiosa, nosotros somos católicos, ustedes van a Asia y ahí ustedes van a la India, un ejemplo, y se van a encontrar con miles y yo no sé cuántos millones o miles de dioses tienen allá, pero eso se respeta y nosotros vamos por esa aceptación favorable o parcial de los elementos. Uno acepta hasta donde va a aceptar. Y viene la transculturalización, que se acepta de manera negativa en el medio social propio elementos culturales ajenos que reemplazan los valores autóctonos de una comunidad. Esa transculturización, mire, le voy a poner un ejemplo más práctico. La transculturización que hemos tenido hoy en día con la gente del centro de Venezuela, hablamos de Valencia, de Caracas, y que hoy en día hacen vía a la frontera, que era muy difícil uno, nada más con el dialecto, con el acento que ellos tienen de la zona del centro, con el andino, pues hay ese choque transculturizacional, ¿sí? Y incide de una manera positiva o ha incidido de una manera positiva o negativa en cuanto a nosotros en nuestro lineamiento y cultura. Y no solamente no vamos a esa parte, sino vamos a lo que es la teoría del turismo, en cuanto a la hipótesis y en cuanto a crear esos medios favorables de una conceptualización, podemos verlo también a través de las redes sociales, de YouTube, de la misma televisión por cable. Dígame, este programa Me Voy a Comer al Mundo, que lo hace una española, ahí vemos diferentes tipos de comida y todo, y hoy en día vemos aquí en Venezuela y aquí mismo cosas que han visto por televisión, hasta mismo por YouTube, y la están haciendo. Diferentes comidas, diferentes bebidas. Ahorita con la migración que han habido tan fuerte hacia otros países y han vuelto a regresar, llegan con otra mentalidad o otra forma de hacer y de repente uno come comida peruana en la casa, de repente come comida chilena, come comida argentina, porque ha habido esa transculturización, el venezolano ha salido de esa frontera y hoy en día pues se viven ciertas situaciones. Y le voy a poner un simple ejemplo, y no sé si me equivoco en lo que voy a decir, pues, pero por lo menos esa famosa salchipapa. Aquí vino, yo no sabía esa salchipapa, y le estoy hablando hace años. Eso vino, y según lo que me han dicho, vino a través de los muchachos que iban para Perú y regresaban y colocaban la salchipapa, que era la salchicha con papa frita. O sea, eso es la parte de transculturización y hoy en día se ve como una comida normal. Y si nos vamos años atrás, hasta los mismos perros calientes, las mismas hamburguesas, las mismas pizzas. O sea, son cuestiones, si no vamos a la parte de comida, si no vamos a la parte de vestir, hasta la misma parte de la música. Todo eso hemos tenido una transculturización. El factor lúdico motivacional lo tenemos como aquel que es el receptor, ya no es un sujeto pasivo, sino el encargado de motivar al sujeto turista a que se desplace hacia actividades de ocio, ¿sí? Si ustedes pagan los paquetes turísticos, más que todo el turista paga lo que es un full day, lo que se le denomina el full day, pues entra esa parte lúdica motivacional. De repente ustedes se paran en la mañana, desayunan y entonces hay una actividad en la playa. Sí, hay deporte o hay fitness o hay bailoterapia, alguna parte lúdica. Aparte de eso, porque eso lo han hecho a través de los estudios, la investigación turística y han llevado a estas teorías, ¿sí? A esta hipótesis de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si podemos hacer esto, ¿no? Yo estuve en un hotel en Margarita, la Mar, no sé si todavía está o no,
que Laguna Mar todos los días, en lo que era el restaurante para Full Day, todos los días había comida de una región de América. ¿Sí? Vamos a suponer, hoy lunes era, vamos a suponer, hoy estamos a miércoles. Hoy miércoles era comida mexicana, mañana jueves era comida italiana. No solamente de América, también de Europa. Viernes era comida estadounidense, el sábado era comida, qué sé yo, peruana, y así sucesivamente. Como también cada 2 días, o no sé si eran cada 3 días, hacían obras musicales en la parte de la piscina que tenían una especie de mini anfiteatro ahí. Yo me acuerdo que una de las obras que ellos hicieron fue Grace, ¿sí? Esta, eh, esta famosa película que era con John Travolta y Olivia Newton-John, que en paz descanse. Pero esa era la parte motivacional. Y el turista paga por eso y le gusta. Le vuelvo a repetir, no son todos los turistas que les gusta eso. Por lo menos yo particularmente me voy hacia el lado más tranquilo, hacia el lado más personal, más quieto. Pero hay otros que sí les gusta, ¿no? Bueno, ¿para dónde vamos a hablar? Todo el día es molestando, todo el día es... Entonces, fíjese, con esta definición se derivan conceptos que hacen parte del estudio de la psicología del turista, la función del turismo, motivación turística, tipología turística, tipo, pasantía, género, modelo de motivaciones, morfología del turismo, forma del turismo, animación turística, desarrollada especialmente por la necrología. Y esta animación turística hay personas, ¿sí? O hay recreadores que se capacitan para hacer ese trabajo. Muy bonito, por cierto. Entonces, como podemos ver, muy interesante lo que fue la parte de teoría del turismo hoy. Más que todo nos enfocamos y vimos lo que era la parte sociológica, la parte del grupo, la parte lúdica, la parte motivacional y la parte económica. Muy importante. Todo eso conjugan, todos esos criterios para llegar a una definición y a una teoría y a unas hipótesis que nos dan la relatividad de hacia dónde queremos llegar y qué es nuestra investigación. Por mi parte, le deseo una maravillosa semana. Espero volverlos a tener en la próxima clase. Por favor, las actividades, voy a estar pendiente por la plataforma. Cualquier cosa me escriben directamente. Ahí está, utilicen la plataforma, por favor. Y gracias por su atención. Que tengan muy buenas tardes.